En el siguiente video vamos a resolver un problema sobre el flujo eléctrico. Ok, aquí tenemos el problemita y tenemos también la fórmula para hacer el cálculo del flujo eléctrico, ok, representado como con el siguiente símbolo, ¿sí? Eh, Subíndice E, ¿no? Entonces, este es el símbolo del flujo, el flujo producido por el campo eléctrico E. Esto es igual a la integral de nuestro campo coseno, coseno del ángulo phi. El ángulo phi es el ángulo entre la normal y el área donde queremos, donde está pasando el campo. En este caso es multiplicado por el diferencial de la área, ¿no? Entonces, como menciona su cuadernillo, su guía, el libro, entonces el campo eléctrico es una medida, es el producto, ¿no? Perdón, el flujo del campo eléctrico es el producto de nuestro campo con respecto al área perpendicular, ¿sí? Es decir, tenemos son las direcciones del campo. Aquí tenemos el campo y dada una superficie, como en el caso aquí, tenemos una hoja de papel. Bueno, esta hojita puede estar inclinada, puede estar en este caso, supongamos que está a 90 grados, pero la podemos inclinar. Entonces aquí va a tener, ese sería el ángulo phi, ¿no? El ángulo phi. Es decir, lo que estamos calculando realmente es al hacer coseno de phi, entonces estamos calculando la componente, más que nada la componente del vector para que sea perpendicular al área en cuestión. Este es el vector campo, siempre tiene que ser perpendicular, ¿no? Hacia el área en cuestión. Ok, entonces si nosotros nos vamos a este ejemplo, esto es para casos, por ejemplo, de que tengamos figuras como por ejemplo la superficie de una esfera, figuras más complejas, ¿no? Entonces hay que integrar cada área, cada cara de la superficie por el vector que le pegue perpendicular, el vector del campo que le pegue perpendicular. Ok, pero en este caso pues tenemos un problema más sencillo, ¿no? Entonces aquí tenemos tenemos una hoja de papel que su área es y tenemos un área de 0.250, ya tenemos la medida del área, no necesitamos calcular. Está orientada de tal modo que la normal a la hoja forma un ángulo de 60 grados, ¿no? Es decir, el ángulo phi es igual a 60 grados. Con un campo eléctrico uniforme es decir, va lineal, ¿no? Tenemos un campo que va lineal, entonces el campo eléctrico. El campo y forma un ángulo de 60 grados con respecto a la inclinación de la hoja. ¿Ok? ¿Y cuál es la magnitud del campo? La magnitud del campo es igual a ¿qué? 14 Newton Coulomb. ¿Ok? Ok, el inciso A nos dice halle la magnitud del flujo eléctrico, es decir, phi de E a través de la hoja. Ok, vamos a calcular entonces, ya tenemos. ¿Qué pasa? Aquí no tenemos que hacer una integración porque el área total de la hoja, aquí tenemos que integrar, ¿no? Porque el área es irregular, entonces tenemos que sumar todas las pequeñas áreas con respecto al campo, ¿sí? Hacer esa sumatoria. Pero en este caso, el área sería esto, ese sería el total, el área total, y el campo es el 14 Newton Coulomb. Entonces, por lo tanto, aquí la fórmula de nuestro campo es igual a ¿qué? Se convertiría de esta manera por el área. ¿Ok? Ya sin la integral y sin diferencial del área. Entonces, por lo tanto, ya tenemos toda la información. Entonces, aquí el flujo eléctrico es igual a que E, tenemos que es 14 Newton Coulomb, coseno de phi, que es 60 grados,
multiplicado por el área, 0.250 metros cuadrados. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí el flujo eléctrico, sus unidades son que metros cuadrados tenemos arriba, entonces Newton metros cuadrados entre Coulomb. Esas serían las unidades del flujo. Ahora bien, ¿cuál sería la magnitud? En números tenemos 14 por coseno de 60, y cerramos el paréntesis de la función trigonométrica, multiplicado por 0.250. ¿Ok? 7 cuartos igual a 1.75. 1.75. ¿Serían qué cosas? Unidades, Newton, metros cuadrados entre Coulomb. Esas serían las unidades del flujo eléctrico. ¿Ok? Y eso sería todo con respecto al inciso A. Ahora el inciso B dice, depende su respuesta al inciso A de la forma de la hoja. ¿Por qué? Bueno, sí depende de la forma de la hoja. Es decir, por ejemplo, si nosotros doblamos la hoja a la mitad, supongamos que nos quede de esta forma, ¿sí? Entonces, conforme la vamos doblando, si lo damos hasta el final, por ejemplo, que queden en simplemente dos líneas, bueno, va a haber menos área que esté, digamos, en perpendicular con el flujo eléctrico, o sea, el área se va reduciendo. Si arrugamos la hoja, bueno, vamos a tener menos área que tenga contacto con el flujo eléctrico, ¿no? Entonces sí depende de la forma de la hoja. ¿Ok? ¿Con qué ángulo phi entre la normal y la hoja y el campo eléctrico es la magnitud del flujo a través de la hoja? Bueno, en el inciso I tenemos un máximo y mínimo. Bueno, ya como lo vimos ahí en la parte teórica, lo pueden checar ahí en la parte teórica de su manual. Obviamente, si aquí en lugar de 60 tuviésemos una hoja totalmente perpendicular a nuestro flujo, entonces quiere decir que vamos a captar el mayor flujo, ¿sí? Que se está produciendo. Entonces, a 90 grados vamos a tener una máxima y pues obviamente sería a 0 grados o a 180, entonces vamos a tener una mínima. Es decir, si nosotros acostamos, como en este caso casi está acostado, el flujo eléctrico, pues prácticamente no va a tocar, no va a tocar ninguna pared de la hoja, ¿no? Entonces, a 0 grados, máxima sería a 90 grados, ¿no? 90 grados y mínima sería a 0 grados o 180 grados respectivamente, ¿no? 0 grados o totalmente inclinado los 180. Muy bien, bueno, eso sería todo. Aquí es un problema un poco más corto, más sencillo, no hay complicaciones desde esta perspectiva o cómo se está planteando, ¿no? Ok, entonces eso sería todo. Tenemos el flujo 1.75 newton metros cuadrados entre Coulomb a 60 grados. Y fíjense qué pasaría si nosotros tenemos un máximo, ¿no? Máximo dijimos que es a 90. Bueno, vamos a calcularlo para que ustedes puedan observar. Debe ser máximo que esto, ¿no? Entonces sería 14 coseno de 90 por punto, ¿sí? 25 metros cuadrados. Ok, entonces aquí, ¿cuál sería el resultado? Bueno, comprobamos. Aquí tenemos 14 coseno de 90 grados, cerramos paréntesis, por punto 25, ¿ok? Y en este caso, ok, a ver, aquí tenemos un detallito. Ok, aquí tenemos un detallito. Aquí efectivamente es coseno de 90 es 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí sería 0. Entonces, lo que estamos confundiendo es aquí. En este caso, donde sea una máxima la vamos a... Ok, vamos a definir primero el ángulo phi. ¿Cómo está definido el ángulo phi? Aquí, por ejemplo, en la hojita tiene una inclinación, ¿no? Si la hoja le sacamos un vector que es
perpendicular a su superficie, ¿no? Ese es el vector que es perpendicular. Entonces, el ángulo sería la medida del flujo entre el vector perpendicular al plano, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que cuando el vector, el ángulo tenga 0 grados, quiere decir que la hoja, en este caso, aquí phi va a ser igual a 0 grados, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a tener un máximo. Entonces, aquí es contrario, ¿no? Cuando phi se iguala a 0, ¿sí? Y vamos a tener, ¿qué cosa? Un mínimo cuando, cuando este vector sea totalmente perpendicular. Es decir, por ejemplo, en este caso, este es el vector que es perpendicular. Ok, ese vector es el vector n, ¿sí? Es un vector unitario que tiene una dirección perpendicular siempre al plano. Entonces, en este caso, ¿cuánto su ángulo? Pues es 90 grados, ¿no? Aquí tenemos 90 grados, entonces ese quiere decir que cuando tenemos 90 grados, mi plano está totalmente, no hay ninguna cara que esté en contra del campo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando tenemos vamos a tener un mínimo o prácticamente cero cuando ese ángulo sea 90 grados. Es por eso que aquí estamos calculando que un mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si calculamos con un máximo? En este caso sería el ángulo cero, ¿sí? 14 coseno de 0 grados es igual a 1, ¿no? Por 250, entonces aquí vamos a tener un máximo, ¿no? En este caso, el producto sería, ok, tenemos 14, sería que coseno de 0, ¿sí? Por 250. Ok, tenemos 3500. Ok, a ver, vamos a... Ok, efectivamente tenemos 3500. Sí, si nos damos cuenta es un máximo. Ok, prácticamente cuando es 60 grados, pues sí tiene una inclinación considerada, por eso es, el flujo nos da esta cantidad.